Shalom, shalom, hermanos. Shalom, bendecido día, día de Shabbat. Este, esta semana con la parashá número 13, Shemón, ¿ok? Va desde el capítulo número 1 al capítulo 6:1. ¿Listo? Vamos a hacer una pequeña oración, la oración para comenzar esta parashá. Ok. Barú está Adonai. Perdón, un poco engripado todavía. Barú está Adonai, Elohenu Leolam, Asher Natan Lanu, Torah Emet, Aderel, Yeshua, Bemashia, Yashua, Behaye, Olam, Natan, Beto, Benu. Barú está Adonai, Noten, a Torah, amén. Bendito eres tú, eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que nos diste tu Torá de verdad, el camino de la salvación, el Mesías Yeshua, e implantas en nuestro tu vida en la Torá. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torá. ¿Ok? Vamos a hacer la bendición del shofar. Baru atah Adonai Elohenu melech olam asher kiyeshanu bebosta besivanu lismoa koach shofar. Amén. Bendito eres tú, Adonai Elohenu, Rey del universo, que nos santifica con tus mandamientos y nos manda a escuchar el sonido del shofar. Amén. Ok. Bueno, una pequeña oración rápidamente. Padre amado, Padre eterno, bendice a tu pueblo por todos los rincones de la tierra. Bendice todas nuestras provisiones, nuestra salud. Protégenos, Padre, del día malo. Danos conocimiento, danos discernimiento, danos sabiduría y danos mucha fuerza y valentía, como dice Josué, para soportar lo que ha de venir. Protégenos en todos momentos, Padre amado, que el día de hoy sea de gran provecho y bendiciones en esta parachá. Amén. En el nombre de Mashiach. Amén, amén. Ok. Shemón, como aparece eh, la palabra Shemón significa nombres, ¿ok? Shemón significa nombres. Esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando el pueblo de Israel, vimos en el capítulo, en el libro anterior, que fue Génesis, sale Jacob hacia Egipto con toda su familia, con todos sus hijos. Es el comienzo de esta parashá, ¿ok? Pero antes de esto, yo quería hacer una nota rápidamente referente a que hay muchas teorías en que nunca Moisés existió, ¿verdad? Aquí yo estaba haciendo unas investigaciones y hay una parte donde dice, hay una rama que se llama la egiptología, ¿verdad? Estudia todo lo que se especializa en todo lo que es la historia, cultura, lenguaje, tradiciones, instituciones del antiguo Egipto, ¿ok?
También, por supuesto, se apoya en lo que es la arqueología y la parte de la religión y la parte filosófica. Pero hay una nota muy importante porque en un momento dado ellos llevan todo lo que es la cronología de todos los faraones, ¿verdad? Todos los faraones. Y hay una que llama mucha la atención. Hay una época en la parte faraónica donde aparece, ellos llevaban como un libro donde tenían sus, colocaban su descendencia y todo, en qué tiempo ellos estuvieron ahí eh, gobernando. Y aparece una parte donde está desterrado un nombre. Nombre es Semut, ¿ok? Recuerda que en ese momento nos imaginamos que Moisés fue llevado estuvo en Egipto y fue cambiado el nombre como se le cambió a José, como se le cambió a Daniel, ¿ok? Entonces, posiblemente su nombre verdadero para Egipto era Semut. Aparece con un destierro, desterrado completamente, eliminado, y no se supo más nada de él. ¿Cómo sabemos? Porque hay unas estatuas, una que queda en Chicago, otra en Brooklyn y en el Museo de París, donde aparecen este Semu y dice, ¿verdad? Dice, en uno de ellos dice, estos estudios se habla donde dicen que fue sacado de las aguas, ¿verdad? Soy sacado del agua, estas estatuas, ¿verdad? Entonces, otra parte dice, soy hebreo sacado de las aguas. Entonces, podemos decir que estos personajes, esta ciencia que estudia todo lo que es la parte de Egipto, aquí hay una prueba en la cual Moisés existió, ¿verdad? Porque muchos dicen que es una teoría, que son cuentos y todo aquello. Listo. Entonces comenzamos de frente con la paracha. Leemos del capítulo número 1, del 1 al 22. Dice lo siguiente. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. Ya sabemos, Jacob, Juan con toda su familia, Rubén, Simeón, o sea, todos sus descendientes, sus nietos. El número total de estas personas salieron de Jacob llega a 70, ¿ok? Habla más adelante, pero los israelitas eran muy fecundos y proliferaron, se multiplicaron y aumentaron muy grandemente. Es importante la parte de nombres. Primero, porque era una familia grande en ese momento. Y en ese momento reseñan nombres. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se derivan las 12 tribus de Israel. Es importante ya que no es solamente la descendencia como tal, el nombre como tal, sino eso sí tiene mucho significado, ¿ok? El significado del poder que estaba dando Adonai a ese pueblo, a esa descendencia. Recuerden que solamente era una familia y una vez que llega a Egipto se empiezan a multiplicar fuertemente. Y es importante porque estos nombres representan mucho para el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces hay varias partes aquí. Cuando leemos todo el capítulo, esa primera aliyá, que es del 1 al 22, podemos sacar varios escritos. Factores que llevaron al pueblo a la esclavitud. Uno, por supuesto, lo detalla ahí, muere José y sus hermanos. Los israelitas eran fecundos, se multiplicaban. Si vemos
Aquí empieza a cumplirse lo que Elohim le dijo a los patriarcas. Si vemos Génesis 17 del 1 al 25, la promesa que se le hizo a Abraham. Si vemos Génesis 22, 17, la que le hizo a Isaac. Y si vemos Génesis 48, 4, la que le hizo a Jacob. Okay. Y ya en este momento se empieza a cumplir todo, porque empezaron a multiplicarse. Se habla, se dice en muchas partes de que las mujeres israelitas eran muy fuertes. A veces tenían partos de 2, de 3, de 4, ¿verdad? Por eso se multiplicaron rápidamente. Otro de los factores, se levantó un nuevo rey que no conocía a José, ¿ok? Me pregunto, ¿por qué el pueblo no salió antes, ¿verdad? De Egipto. ¿Será porque se sentían cómodos y pensaban más en sus bienes materiales que en la parte espiritual? ¿Ok? Pues eso lo ponemos como una pregunta nada más. Génesis 15, 13 al 21, Elohim dice a Abraham que el pueblo va a estar esclavo durante 400 años. Ese es otro porqué, que tenía que cumplirse la profecía que Elohim le había dado a Abraham. Otra, posiblemente los egipcios tenían miedo al pueblo de Israel. Por supuesto, se multiplicaban rápidamente y ellos pensaban que podían, de repente, el pueblo de Israel alzarse contra ellos mismos y convertirlos en esclavos a ellos mismos. Entonces tenía un temor. Okay. Mm. Por supuesto, este pueblo, otro de los factores que podemos pensar que quedó en esclavitud fue porque se alejaron del Padre Eterno, ¿verdad? Se alejaron de Yahweh. Entonces, en estos tiempos, el pueblo de Israel vivieron tiempos de opresión, maltratos, esclavitud, y sobre todo hubo algo importante que hablamos ahí cuando hay el decreto en el versículo número 15 aparece qué es las medidas que tomó el faraón para eliminar, para que esos nacimientos, parar con todo esto porque seguía multiplicándose y multiplicándose. Entonces, hay un sacrificio. Aparte de toda la opresión y todo, hubieron sacrificios de niños. Si nos vamos en Mateo 12, 2, 16, vemos que pasó también en la época de Yeshua, pasó lo mismo. Ahora, ¿qué podemos extraer para nuestros tiempos? En nuestros tiempos ya hay persecución, ¿verdad? En muchas partes del mundo. Están cerrando las vías de información. Incluso nosotros ya, el mismo Internet a veces da un stop cuando de repente damos una información que el algoritmo no lo acepta, ¿ok? Hay un control, ahí va a haber controles en un futuro, ya lo sabemos, controles faciales, todo este tipo de cosas. También nos pueden, de repente, la parte alimenticia, también hay un control en la parte alimentaria. Hay muchos productos de laboratorio, muchos productos en los cuales nos están haciendo daño. Es una manera de control, una manera de reducir la población. Hay tráfico de cualquier índole en la parte de órganos. Y eso es una manera de sacrificio. Cuando hablamos en la parte vamos a decir, de agendas que se están implementando en la sociedad a nivel mundial, estamos hablando de que ahí hay una reducción. Cuando hay una agenda, indiferentemente la agenda, y no las podemos analizar, la de los colorcitos, la agenda de la mujer por empoderándose a nivel mundial,
eso es una manera de reducción. Cuando de repente hay eh, que en los medios de comunicación se ven psicólogos, psiquiatras, que no hay problemas que de repente puedas cambiar de un sexo a otro sin buscar la raíz de las cosas, es una manera de reducir la población. Entonces ahí vemos todo, ¿verdad? Entonces estamos nosotros hoy en día en un Egipto. Cuando vemos, Egipto representa eso, el mundo, representa, y nosotros estamos en este mundo de Egipto porque tenemos que aprender, así como Moisés aprendió de Egipto, ¿verdad? Ese es un plan que tenía el creador. Y nos van a venir días más difíciles en los cuales tenemos que estar conectados con la palabra, ¿ok? Si nos pasamos al capítulo número 2 que viene siendo la lilla número 2 del 1 al 10, es el nacimiento de Moshe, ¿ok? Entonces, el nacimiento de Moshe, hay varias cosas, ¿cierto? Moshe nace en Egipto. Cierto hombre de la tribu de Leví fue y se casó con la mujer de Leví, con una mujer de levita también. Esto también es importante, que estuve analizando que ese plan en el futuro, eran los que se iban a encargar de la parte sacerdotal, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, las parashá, y se mantuvo, vamos a decir, esa pureza. Un, un hombre de la tribu de Leví y una mujer de la tribu de Leví, en lo cual viene Moisés. Y por supuesto, entonces viene también Aarón, su hermano. Entonces dice aquí varias cosas. A pesar de que la Torá no estaba escrita, pero había una Torá hablada. Seguramente ellos se guiaban por esta Torá hablada. También hablamos aquí en el nacimiento de Moisés, de que era un niño muy hermoso, era un niño de buen aspecto. Pero yo estuve investigando también que aparte de esa hermosura que tenía, también era un niño que irradiaba, imagino que algún tipo de luz, ¿verdad? Y si lo llevamos al Mesías, igual el Mesías también irradia luz, ¿ok? Aquí dice, cuando se dice que era hermoso, la verdadera traducción es que transmitía luz como Yeshua. Lucas 2:8 al 21. ¿Qué significa una semejanza Yeshua y Moisés? Moisés iba a sacar al pueblo de la esclavitud. Yeshua vino a sacarnos nosotros de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Porque estamos en una esclavitud de pecado. Ambos hicieron milagros, ayunaron, fueron jueces y mediadores de pacto. Recuerda que en la época de Moisés hubo un pacto y cuando viene Yeshua, ahí hubo un nuevo pacto, vamos a decir. No, no es que estamos hablando de que todo lo de Moisés se elimina, no señor, vino a rectificar ese pacto pero con más fuerza, ¿ok? Los dos glorificaron el nombre de Yahweh. En su época también mandaron a matar, a, a desaparecer niños, ¿ok? Aparte de esto, también podemos decir que si nos vemos cuando Moisés aquí dice más adelante, vamos a leer el versículo cuando Moisés nace, dice aquí en el versículo número 5, la mujer concebió y tuvo un hijo y cuando vio cuán hermoso era, lo ocultó por 3 meses. Eh, Cuando ya no lo podía ocultar más, consiguió una cesta de mimbre y la selló con asfalto y brea. Importante esto. Puso al niño en ella y lo colocó entre las juncos
a la ribera. ¿Ok? Todo eso con la supervisión de su hermana, la hermana de Moisés. Eh, lo lanzan al río, pero siempre con la supervisión de su hermana mayor, pues. Por supuesto, estaba ahí la, la, la hija del faraón que lo ve. Imagino que esa ternura, el niño era hermoso, esa luz que radiaba, se conmovió de él y entonces lo tomó como para su hijo, así, así. Ahora, si vemos, nos vamos en Génesis, recordemos que Noé entró a un arca y fue momento del diluvio, un arca para un nuevo comienzo. También podemos decir que Moisés entró a esa arca, a esa arca pequeña, esa cesta, es una arca pequeña, y ve que hasta fue asfaltado con brea, más el trabajo que se hizo también al arca de Noé. ¿Y para qué? Porque fue un nuevo comienzo para este pueblo de Israel que que ya se había multiplicado y que estaba en esclavitud, ¿ok? Y aquel entonces estaba la esclavitud que tenemos hoy en día, la esclavitud de Noé, que era la esclavitud del pecado, que sucedían tantas cosas en esos tiempos de Noé, que fue una manera de salir, sacar esas personas a un nuevo comienzo, así como Moisés va a sacar a su pueblo a un nuevo comienzo, guiado por la mano de Adonai. ¿Ok? Eh, a medida que vamos dando la exposición, ustedes más o menos se van colocando con las aliyah para no leerlas todas porque el tiempo es muy corto. ¿Ok? Entonces, hablamos ahora en el capítulo número 2 del 11 al 22. ¿Qué hablamos ahí del 11 al 22? Hablamos del momento en que Moisés ya había pasado 40 años en Egipto, ¿ok? 40 años en Egipto, había aprendido, había obtenido la cultura, todas las tradiciones de Egipto, había sido un príncipe, ¿verdad? No vivió en esclavitud, ¿ok? Entonces ahora es, se va al exilio. ¿Por qué se va al exilio? Si leemos a partir del número 11, ¿verdad? Y algún tiempo después, eso cuando Moisés estaba ya crecido, salió a ver a sus hermanos y se dio cuenta de sus trabajos. Vio a un egipto golpear a un hebreo, ya sabemos la historia, que él intercede, posiblemente no lo quería matar, simplemente trató de defenderlo y hubo un forcejeo y esta persona muere. Entonces, de una vez de ahí, más adelante, relata de que al día siguiente pasó algo parecido y le dijeron estas dos personas que estaban teniendo un conflicto que se iba a hacer lo mismo que había hecho con el egipcio que lo había matado. Entonces él se va, ya que llega a los oídos del faraón, el faraón manda a apresarlo, a asesinarlo, a matarlo, pues, a agarrarlo como en cautiverio. Y él huye, ya tenía 40 años. Viene ahora 40 años Moisés en el desierto. Llega, huye a Madián, ¿verdad? Dice aquí, huye a Midian, y ahí eh, llega y se casa con Séfora, ¿ok? Consigue un sitio donde conoce a su futura esposa y se convierte en pastor de ovejas, de príncipe a pastor de ovejas.
Pero transcurre tantos años, que son 40 años más. Ya estamos hablando de 80 años para Moisés. Vivía relativamente tranquilo, ¿ok? Pero a veces nos preguntamos por qué Adonai no agarró y habló con Moisés de una vez para sacar al pueblo de la esclavitud. Bueno, aquí hay varias cosas. Bueno, él se casó, tuvo hijos, estuvo como pastor de ovejas. Los tiempos de Adonai son diferentes a nuestros tiempos. Esa puede ser una de esas cosas, por supuesto. No era el momento todavía. Venía de Egipto, venía de ser un príncipe. Tenía que apaciguar su carácter, su temperamento y su ira. Tenía que ser más humilde, ya que era un príncipe. Tenía que, sobre todo, aprender lo que es el significado de ser un buen pastor, aprendiendo la protección, el temperamento de cada una de sus ovejas, la responsabilidad de cuidarlas, alimentarlas, curarlas y organizarlas, y cómo dirigir los rebaños. Y todo esto lo aplicó para dirigir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, aquí vemos varios aspectos en los cuales, por eso son los 40 años, no estaba preparado. Nosotros a veces estamos en un desierto, porque estamos en un desierto. Ustedes y yo hemos estado en ese desierto y seguimos aprendiendo, ¿verdad? Porque estábamos en Egipto y no sabíamos que estábamos en Egipto. Así como Abraham estuvo en Egipto y no sabía qué era Egipto. No sabía cuál verdaderamente lo importante que era el pueblo de Israel para Adonai. Entonces nosotros hoy en día ya hemos salido de Egipto, aunque seguimos, ¿verdad? Pero es eso, llevando, buscando la manera de que más ovejas se unan a nuestro rebaño, porque nosotros igualitos seguimos siendo ovejas. Yo me considero una oveja, ¿verdad? De repente hay personas con más conocimiento y aprendemos de esas personas que vienen siendo como unos pastores, ¿verdad? Entonces, si nos vamos ahora al capítulo número 2 de la 23, versículo 23 al 3:22, estamos hablando de la aliyá número 4, ¿ok? Entonces, aquí vamos. Dice aquí, mucho tiempo después murió el rey de Egipto y gemían bajo la servidumbre y clamaban. Su clamor, el pueblo clamaba la liberación de la servidumbre. Elohim oyó su queja y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Elohim miró los israelitas y tomó nota de ellos. ¿Ok? Esto es importante. Nosotros tenemos que pedir clamor al Padre, tenemos que pedir constantemente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aunque ya nosotros tenemos el conocimiento de que estamos despiertos, que estamos de la mano de Mesías y tenemos la Torá, pero tenemos que pedir, ¿por qué? Por nuestro pueblo, para que las personas despierten, para que todos despertemos, ¿verdad? Despertemos en conocimiento, porque hay un pueblo dormido de que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros allegados, nuestros vecinos y todas las personas que están alrededor del mundo, muchos están dormidos y no saben ni siquiera lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro trabajo, nosotros hacer ese trabajo de ir, de hablar, de conversar, de
que hay un Padre eterno, que hay un Mesías, que hay un plan perfecto para el pueblo de Dios. ¿Ok? Mm, Aquí hay una parte, si vamos a Crónicas 7:14, habla de eso mismo. Si mi pueblo se humillare y, y sobre mi nombre, yo, ¿verdad? Yo los escucharé y los sacaré de sus angustias, de su quebranto. Entonces, esto es muy importante en estos tiempos. Nosotros tenemos que clamar. Yo, por ejemplo, soy venezolano y pido ese clamor y hay mucho, en Venezuela hay mucho hoy en día orando, pidiendo de rodillas, bastante. Es impresionante. Ojalá que el Padre Eterno quite esa angustia y ese quebranto de ese pueblo que está así, está siendo maltratado, humillado, ¿verdad? Por este Egipto, por esos faraones malignos, ¿ok? Pero de todas maneras nosotros tenemos que, esto es en la parte, la punta del iceberg, porque en un futuro vamos a estar en un Egipto a nivel global. Entonces, nosotros, todo el pueblo, por los cuatro rincones, estaremos clamando que venga Jesús, a nuestro Mesías, lo más pronto posible. Amén. ¿Ok? Eh, si nosotros nos vamos ahora al capítulo número 3 del 1 al 6. ¿Ok? Eh, ya les comparto aquí. Uf, ok. De 3 al 6. Ok, ya hablamos referente a todo esto de cuando Abraham decide, está llevando sus ovejas y aparece, observa que hay un pequeño árbol, un árbol en el cual hay fuego, ¿ok? Hay un fuego, el fuego que se llama la zarza ardiente. Entonces dice aquí, Mosé estaba atendiendo el rebaño de su suegro, Yitro. Entonces aparece un mensajero de Yahweh. ¿Quién es el mensajero de Yahweh? Se le apareció en un fuego llameante que salía de un arbusto. Él miró y vio que había un arbusto en llama. Sin embargo, el arbusto no se consumía. Mosé, tengo que ir. Mosé dijo, tengo que ir a contemplar esa vista maravillosa porque el arbusto no se consume. Cuando Yahweh vio que venía a mirar, Elohim lo llamó desde el arbusto. Moshe, Moshe, respondió, aquí estoy, ¿verdad? Imagino que ese fuego era tan intenso, tan hermoso, como se veía, que la curiosidad de Moisés hizo que llegara hasta allá. Ese fuego es la presencia de Adonai. ¿Quién es la presencia de Adonai? Yeshua, nuestro Mesías. ¿Ok? ¿Qué es el fuego? El fuego es la pureza, representa la pureza, la presencia divina de Elohim, su poder, su majestad, representa lo eterno que es Elohim, el Todopoderoso. Todo esto es lo que representa esto. Cuando las personas son, como dice la palabra, son pasadas por fuego, eso es para purificarlo. Y nosotros tenemos que ser pasados por fuego, porque es la única manera que nos presentemos a la presencia de Adonai, ¿verdad? Entonces, tenemos que, con todas las dificultades, con todo lo que vivamos, con todas las adversidades, es una manera de nosotros ir limpiando y ir sacando todo.
todo lo que tenemos de Egipto, ¿verdad? Que fue lo que le pasó a Moisés. Y le dijo, no te acerques más, quítate la sandalia de los pies porque el lugar donde está parado es tierra sagrada. Y agregó, yo soy el Elohim de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Moshe, Amén, hermano. comenzando. Amén. Ok, amén. Ujú. Continúo, ¿verdad? Sí. Amén, hermano. Ok, listo. Amén. Bueno, nos disculpa por la interrupción. De verdad que el tiempo pasa rápido, muy rápido. Entonces, aquí estamos hablando, era en la parte cuando cuando Elohim le dice a Moisés que se quite las sandalias, ¿verdad? La sandalia, en ese momento, Elohim le dice de esa manera porque estaba en su presencia. Aparte que más adelante vamos a observar en las parashá, que esa tierra iba a ser sagrada. De por sí es el sitio donde más adelante Moisés recibe las tablas, ¿verdad? La tabla de los mandamientos. Eh, entonces, también Moisés también se tapa porque él se siente indigno de ver a Elohim. Eso también cuando en esos tiempos vemos que una persona cuando iba a entrar a una parte, a una casa, se quitaba las sandalias, ¿verdad? Una manera no, de las impurezas, de la tierra, las cosas que se anexaba a su calzado, no ensuciar esa casa donde iban a entrar. Eso se veía mucho en la antigüedad. Algo así podemos señalar que era eso. Elohim quería que directamente Moisés sintiese su, la tierra prometida por lo menos cuando nosotros tenemos problemas de ansiedad, problemas de- incluso depresivos, y mandan que las personas pongan sus pies descalzos en tierra, en grama y cosas, porque esas cargas negativas se van, ¿verdad? Entonces es una manera de purificación. Y en ese momento, pues, Moisés, esa conexión de lo divino, había como un aislante, vamos a decirlo así, en su sandalia. ¿Ok? Entonces ahora vamos al capítulo número 3 del 7 al 22. Aquí dice, seguimos. Yahweh continuó, he notado bien los aprietos de mi pueblo, habla de mi pueblo, ¿ok? Yo he bajado a rescatarlo de los egipcios y a sacarlos de esa tierra para llevarlos. Ve algo muy importante aquí. El Eterno, el Eterno habla directamente ya como si hubiese sucedido. O sea, he prestado atención a su clamor y a causa de sus capataces, estoy al tanto de su sufrimiento. He bajado a rescatarlos, bajar a rescatarlos. Estamos hablando de su trono, de su sitio donde está Adonai, bajar, ¿ok? ¿Y qué fue el que bajó? Bajó Yeshua, bajó a rescatar para llevarlo a la tierra que emana leche y miel, ¿ok? Entonces, ese clamor de ese pueblo, Elohim lo escucha. Más adelante dice, entonces, usted le dice, en el versículo número 14, para no ser más largo la
Hermano, no se le escucha. Prende su audio, por favor. Gracias. Ok, listo, listo. Entonces, si nos vamos al versículo número 12, para no ser tan larga la paracha, dice, y él dijo, yo estaré contigo, le dice a Moisés, le da la encomienda, le da la misión de que tiene que hacer lo que Adonai le diga. Yo estaré contigo, esa será la señal, ¿ok? Esa será la señal. Porque antes de eso, ya Adonai le hizo para que él comprendiera, para que él viera que el poder de Adonai, ¿ok? Entonces le dice, entonces Moshe le dijo a Elohim, cuando yo vaya donde los israelitas y le diga que el Elohim de sus padres me ha enviado a ellos y me pregunte cuál es su nombre, ¿qué debo decir? Elohim le dijo a Moshe, Eye, Asher Eye, seré el que seré. Y continuó, así le dirás a los israelitas, Eye, seré, me envió a ustedes. Esto es sumamente importante porque aquí, cuando él dice yo soy, pero directamente es la primera vez cuando Adonai le dice a Moisés de frente, este es mi nombre, este es el nombre que tú vas a llevar para que esos ancianos del pueblo de Israel sepan que yo soy. Eso significa varias cosas. También significa de que esos ancianos, o esos, sí, esos ancianos, hablamos de ancianos de conocimiento, imagino que se encargaban de la parte espiritual de su pueblo, a pesar de que estaban en esclavitud, no se había perdido con el tiempo, ¿verdad? Me imagino que como hemos visto en la historia, habían esos especies de sacerdotes en ese momento que hablaban de ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, más el pueblo como siempre es incrédulo y el pueblo siempre se desvía. Entonces, fue la manera en que esos sabios, cuando llega Moisés y le dice el nombre, ellos lo sabían, ¿verdad? Entonces ya ellos sabían que ese era un hombre poderoso, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Entonces, eso es importante porque eso significa que había una Torá hablada en ese momento. Y me imagino que muchos vamos a decir, muchos se alineaban con esa Torá hablada, pero la gran mayoría no. Por algo, de una u otra manera, el pueblo cae en desobediencia y cae en esclavitud. ¿Ok? Ahora, vamos a capítulo número 4 del 1 al 17. Ok, ya hablamos de que Elohim le asigna la comisión a Moshe, todo lo que tenía que hacer, a dónde se iba a presentar, con el nombre con que se iba a presentar, qué era lo que la información que tenía que darle a este faraón, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Y Moshe tomó la palabra y dijo, y si no me creen ni me escuchan, sino que dicen que Yahweh no se me apareció, entonces es donde viene la parte donde está la vara, ¿ok? La vara en la cual le dice que la utilice. Yahweh le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y él responde, una vara. Él le dijo, arroja al suelo, y él arrojó. Entonces sabemos que fue que le apareció una serpiente y Moisés huía de ella. Entonces Yahweh le dijo a Moisés, extiende la mano y agárrala por la cola. La agarró, se volvió a convertir en vara. Entonces esto es una manera de que si el nombre de Adonai, ellos estaban todavía como dudaban, entonces era la manera de que vea que había poder. Mediante Moshe estaba el poder de Adonai. Listo. Entonces, hacemos lo siguiente. Dice aquí,
Nosotros, en toda esa comisión que nosotros, que vemos en Moisés, nosotros, si nos vamos a nuestro tiempo, nosotros tenemos esa misión que hablaba eh, hace un rato, de lo cual nosotros tenemos un llamado y tenemos que enfrentarnos a lo que nos viene. Van a venir cosas, muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que tener esa fortaleza, tenemos que tener esa conexión con el Creador para nosotros poder llevar la palabra, poder que nos crean, ¿verdad? Y por supuesto todo en el nombre de Yeshua, para poder enfrentarnos cara a cara con los faraones, cara a cara contra la maldad, cara a cara con lo que está pasando a nivel mundial. Aquí yo tengo varias preguntas, ¿ok? Pregunto, ¿sentimos esa salsa ardiente? ¿La hemos sentido verdaderamente? ¿Cómo la hemos sentido? ¿En qué momento lo hemos sentido? ¿Verdad? Recordemos que la salsa ardiente representa a Yeshua, de por sí es Yeshua. Seguimos las instrucciones de Yahweh. ¿Cuáles son las instrucciones de Yahweh? La Torá. Nosotros también somos pastores de ovejas. Somos pastores en nuestras mismas casas. Comenzamos por nuestra misma casa. Ahí empieza nuestro entrenamiento, hablando a nuestros hijos, a nuestros familiares, a todos. Eh, ¿Cuánto tiempo hemos estado en ese Egipto, en el mundo? Reflexionamos, aprendimos, hemos aprendido en este desierto de la vida, porque la vida es un desierto, ¿verdad? El tiempo que hemos estado en todo esto. Entonces es bueno para que reflexionemos, ¿verdad? Y si tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, ese Shema Israel, que es el nombre del Padre, el Todopoderoso, ¿verdad? Eye, Asher, Eye, yo soy el que soy. Vamos a pasar al capítulo número... mm, Nosotros, en este capítulo número 4 podemos también resumir que día a día enfrentamos dificultades, hasta con nuestros mismos familiares, ¿ok? Entonces, a veces nuestros familiares, amigos, nos han dado la espalda por eso mismo, porque estamos llevando la palabra de Adonai, ¿ok? Entonces, ahora vamos a pasar a la número 6 que va de la 18 a la 31. Dice aquí, aquí viene Moshe, le dice a su suegro que él tiene que salir donde está y tiene que volver a su pueblo. Él agarra a su familia, sus hijos y todo, y se va hacia Israel, hacia Egipto, a hacer la encomienda que le había dado Adonai. Pero hay algo por aquí que hay algo muy importante que dice, Adonai le explica todo lo que tiene que decirle al faraón, pero hay algo que llama profundamente la atención, que es el versículo número 24. Dice, en un campamento nocturno por el camino, Yahweh le salió al encuentro y buscaba matarlo. ¿Por qué matar a, a Moisés? Porque Moisés había salido con su familia hacia Egipto, pero algo importante, ella sabía que tenía que circuncidar a su hijo y no lo había hecho. Entonces, Séfora, Séfora llegó y dice aquí, y así que Séfora tomó una navaja de piedra y le cortó el prepucio a su hijo y le tocó las piernas con él y dijo, tú me eres en verdad un novio de sangre. Ahora, ¿por qué Séfora toma
esta actitud. Séfora viene siendo descendiente de uno de los hijos de Abraham. Una vez que muere Sara, ¿verdad? Si vamos a Génesis, vemos que Abraham se vuelve a casar y uno de esos hijos de Abraham con su nueva esposa son es descendiente, Séfora, ¿ok? Entonces eso es importantísimo porque decimos, bueno, ¿y por qué eh, estos son los madianitas? ¿Ok? Entonces ella sabía, mediante Abraham, mediante su descendencia, de que ese era un mandamiento y que Abraham no lo había cumplido con su propio hijo. Entonces eso es una reseña aparte ahí para que la tengamos. ¿Ok? Ahora, ya Adonai, es su regreso, habla aquí dice capítulo número 4 de 18:31, ya lo estamos leyendo, regresó a Egipto, pero hay algo importante aquí. Cuando pasamos al capítulo número 5, que es el cara a cara con el faraón, dice en el 5:1, dice así, vamos a leerlo. Más tarde Moshe y Aarón fueron y le dijeron al faraón, así dice Yahweh Elohim, Israel, deja ir a mi pueblo para que me haga una fiesta en el desierto. Esto es importante reseñarlo, es lo importante. Dice, deja ir a mi pueblo para que me haga una fiesta en el desierto. Importantísimo, porque aquí es donde las personas que a veces son incrédulas en lo que son las fiestas del Padre, que son las 7 fiestas, más el Shabbat, que muchas personas, sobre todo la parte cristiana, no dice que eso no está eliminado, que eso no hay que hacerlo, que somos herejes. Entonces ahí claramente se ve lo importante en lo que es Adonai, las señales de Adonai, que son las fiestas. Lo dice claramente aquí en este versículo, el capítulo número 5. Y aquí dice en el número 3, ellos respondieron, el Elohim de los hebreos se nos ha manifestado, permítenos ir a una distancia de 3 días, toda la explicación, pero, dice en el 4, pero el rey de Egipto le dijo a Moshe y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Váyanse a sus labores. Y el faraón continuó, el pueblo del país es ya muy numeroso y ustedes quieren que cesen de sus labores. Entonces, el faraón, por supuesto, él veía simplemente al pueblo de Israel como una materia prima en sus labores para él crecer en riqueza. ¿Ok? Para eso simplemente, y así si nos vamos hoy en día, así nos ven a nosotros las élites, nos ven simplemente como un número, no hay ningún tipo de sentimiento, no hay ningún tipo de que vean que somos, padecemos, sufrimos, lloramos, reímos, que somos humanos, que pertenecemos a un todopoderoso. Simplemente nos utilizan como un número, simplemente un tornillo más, una tuerca más, una herramienta más de hacer dinero. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros que somos, porque estamos en el sistema, estamos en el mundo, pero no somos el mundo, tenemos que estar claros que somos parte, más nuestra parte espiritual nadie la puede quebrantar. Nuestra creencia en el único Dios verdadero que es Adonai, nadie no las puede quebrantar. Por eso es que tenemos que crecer en conocimiento, crecer en la parte espiritual, en oración y tenemos que aprender y llevar la palabra. Entonces aquí el faraón simplemente se obstina, mismo Adonai dice que lo va a obstinar, pero ¿cómo comprendemos eso de obstinar ponerlo más duro? El Padre conoce los pensamientos, conoce los corazones de las personas y saben que una persona cuando en su corazón, en su mente dice, no lo voy a hacer,
Entonces, Adonai lo que quiera entender en este versículo, que lo obstina, o sea, lo pone más, no más dureza en el sentido de, de no dejarlos ir, sino rabia, estrés, cosas, obstinado, ¿verdad? Y eso es lo que hace en ese corazón. Y por supuesto, su veredicto final iba a decir que no, pues Elohim obra en el corazón del faraón para que esté bajo presión, vamos a decirlo así. ¿Ok? Y de esta manera, por supuesto, se va a ir estresando a medida que va pasando cada vez que se le presenta a Moisés al faraón, pues. Y entonces ese cara a cara es- representa lo que es la cara del faraón, que representa el pueblo de Egipto, el pueblo donde no hay reglas, tiene sus propias reglas, tienen su propia forma de vivir sin tener nada en el corazón ni en la mente de quién es el verdadero Dios, quién es el Dios verdadero de Abraham, Isaac y Jacob. Y por la otra representa la cara de Moisés, que representa ese pueblo que es nuestro representante. Hoy en día sigue siendo nuestro representante, ¿verdad? Después nuestro representante viene a ser Yeshua más adelante, pero en ese momento es Moisés, uno de los patriarcas, vamos a decirlo así. Entonces están las dos caras, la cara del bien y la cara del mal. Entonces nosotros siempre tenemos que tratar de representar la cara del bien, la cara de todos nuestros patriarcas, las enseñanzas de la Torá, eh, representar, que ser luz para las naciones, ser sal, ser agua viva, como dice la palabra, que viene, que fue lo que nos dijo Yeshua, ¿verdad? El Mesías. Entonces, esta parasha es muy bonita, es muy extensa, demasiadas cosas, de verdad que hay para sacar un libro completo, nada más de esta primera parasha, muy extensa, muy bonita, y se quedan muchas cosas que a medida que va pasando los años, vamos estudiando la paracha, cada quien va buscando, va uniendo este, cabos y cosas, porque podemos sacar infinidades de enseñanza y aprendizaje. Lástima que el tiempo verdaderamente es corto y les aconsejo de verdad que se compenetren con la palabra, de que la estudien, que busquen, que investiguen. Yo pudiera pasar aquí 5 o 6 horas, ¿verdad? Hablando de tantas cosas que se quedaron en el camino, ¿ok? Entonces, bendecido día al pueblo de Yahweh, que somos Israel, ese pueblo que hemos regresado, ese pueblo que tenemos que tener esa sonrisa, tener en nosotros una alegría, porque cada día que pasa vemos lo que está pasando a nivel mundial y tenemos que dar gracias porque estamos en el lado correcto, en el lado correcto que es de la mano de Yeshua con la Torá. Entonces, verdaderamente, bendiciones, un bendecido Shabbat, ya la próxima semana otro nuevo expositor, el tiempo nos come y bueno, bendiciones a todos, amén, amén, amén.